Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Como saben, el motivo principal de nuestra visita es el encuentro. ¿No hay sonido? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasará entonces? Uno, dos, tres, cuatro, ¿hay sonido? ¿Ya? No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Bueno, les estaba comentando que el motivo principal de nuestra visita es el encuentro que hay mañana con las víctimas, unos encuentros que implican la descentralización de la acción tanto de la Procuraduría como la Justicia Especial para la Paz, pero no podemos desperdiciar esta oportunidad por lo que ha sido el motivo de mayor preocupación para la Procuraduría, que es el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional en el marco de la sentencia T302 del año 2017, que como ustedes saben declaró el estado de cosas inconstitucional en relación con derechos fundamentales de los niños y las niñas wayú. Y nos asiste una grandísima preocupación, y yo quiero dejar eso como punto de partida. Realmente los resultados son bastante pobres en términos de la coordinación y de la articulación de lo que debe ser el diseño de una política pública para cumplir con ese mandato de la Corte Constitucional. Mañana ustedes además tendrán la oportunidad de hablar directamente con dos magistrados de la Corte Constitucional que están aquí en el encuentro de víctimas de la Justicia Especial para la Paz, y por eso es tan importante que les contemos lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es dramático, y es dramático porque para recabar un poco los antecedentes de todo esto, ustedes recuerdan que hay medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una resolución del año 2015 que precisamente ante la muerte masiva de niños y niñas wayú dispuso que había que garantizar la vida, el acceso al agua, la salud y la seguridad alimentaria. Después vino la sentencia T466 del 2016 que ordenó a las entidades del Estado restablecer y garantizar los derechos de los niños y niñas y medidas urgentes para atender esos tres derechos: la seguridad alimentaria, la salud y el derecho de acceso al agua potable. Lo que vino más adelante fue precisamente la sentencia, que es una sentencia histórica, sin exagerar su contenido, en donde la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional del departamento de La Guajira como consecuencia, lo dice la Corte, no lo decimos nosotros, de la vulneración masiva y reiterada de derechos fundamentales, de nuevo, a la seguridad alimentaria, a la salud y al acceso al agua potable de niños y niñas wayú. Eso lo atribuyó la Corte en esa decisión a entidades públicas, fundamentalmente cifrando la causa en tres motivos. Uno, la ausencia de articulación, la ausencia de coordinación y la ausencia de información en el caso de las entidades nacionales. En segundo lugar, la falta de políticas públicas en esta materia, políticas públicas sostenibles y eficientes que pudieran contribuir precisamente a superar ese estado de vulneración, a la corrupción, lo dijo abiertamente la Corte Constitucional en esa decisión del año 2017, y por último, y en último término, a la adopción de medidas legislativas, administrativas y presupuestales que no se han tomado para superar esta crisis. Como ustedes lo saben, esta decisión de la Corte fue notificada hace más de un año, fue notificada el 28 de julio del año 2018. ¿Qué tenía que hacer el gobierno? El gobierno tenía que hacer fundamentalmente tres cosas. Primero, coordinada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, debía establecer un cronograma de actividades para crear fundamentalmente un mecanismo especial de seguimiento que tenía que ser concertado con las comunidades wayú y que tenía que estar acompañado por la Defensoría del Pueblo. Estas dos condiciones nunca se dieron. Es decir, el cronograma, tal cual fue presentado por algunos documentos, y todo lo que estoy diciendo está absolutamente documentado por nuestras delegadas. Aquí aprovecho para presentarles a los delegados que nos acompañan el día de hoy. La doctora Adriana Herrera es la delegada de Infancia,
el doctor Richard Moreno es el delegado de Asuntos Étnicos y el doctor Diego Trujillo es el delegado ambiental, agrario y de tierras de la Procuraduría. Es decir, nosotros nos hemos tomado esto muy en serio en la altura máxima de decisiones administrativas de la entidad. Y en la misma forma como no se produjo ese cronograma, sino acciones aisladas en donde en diversos documentos que obran además en el expediente que tenemos, lo que se hizo fue reiterar las competencias misionales de algunos de los ministerios, sin ninguna coordinación, que esa es nuestra gran preocupación, que fue lo que ordenó precisamente la Corte en la decisión del año 2017. Y un plan de acción en donde había, en primer lugar, que cumplir las órdenes de la Corte, y en segundo lugar, cumplir los 8 objetivos constitucionales que eran indispensables para superar ese estado de vulneración que describió la Corte en su momento. Yo insisto en que es difícil encontrar una decisión jurisprudencial tan completa como la expedida por la Corte en el año 2017. ¿Qué tenía que hacer la Procuraduría? Porque es muy importante fijar acá las responsabilidades de los diversos entes. La Procuraduría debía, a los 3 meses de la notificación de la sentencia que se dio precisamente, como ya lo hemos dicho, en julio del año pasado, la Procuraduría tenía que pronunciarse en relación con la evaluación que hacían los 3 órdenes de gobierno o de Estado, nacional, departamental y local, sobre esa materia, que por supuesto, como ya lo hemos dicho, difícilmente se ha dado. En segundo lugar, la Procuraduría debería avalar o no avalar el plan de acción. Plan de acción nunca hubo. Luego no había posibilidades para la Procuraduría de avalar un documento o una estrategia inexistente. Y con la Defensoría del Pueblo debía de definir unos parámetros de entrega de los informes trimestrales, cosa que tampoco se podía hacer porque los informes no se dieron. Y por último, formular las recomendaciones producto del seguimiento, que es lo que hemos venido haciendo ante la ausencia de acción del Gobierno Nacional en esta materia. ¿Cuáles han sido en esa materia las acciones? Hemos adelantado requerimientos, visitas, reuniones. El 20 de diciembre del 2018 dijimos abiertamente, y eso se le entregó al gobierno, que las entidades del orden nacional no asumían las responsabilidades y desechaban propuestas como lo hicieron muchas veces por tecnicismos, es decir, como no hubo un diálogo directo con la comunidad, pues evidentemente ahí se rompió el diálogo y rechazaron propuestas que hizo la comunidad, no en diálogo directo con el Poder Ejecutivo, supuestamente porque no respondían a unos criterios técnicos, lo cual supone pues una falta de comprensión de las necesidades de la comunidad, porque la obligación de nosotros como Estado es acercarnos a la comunidad y no necesariamente exigirle a la comunidad unos parámetros para que se ajusten a los esquemas de funcionamiento del Estado a nivel central. En segundo lugar, le pedimos al Departamento Nacional de Planeación la evaluación del impacto de las acciones. Le pedimos al Ministerio del Interior que socializara la sentencia y coordinara precisamente la concertación con las autoridades legítimas del pueblo guayú. Ustedes saben cuál es la dificultad, ustedes que están aquí en el terreno, de lograr esa concertación. Esa concertación lamentablemente no se dio. El 31 de mayo de este año, y está documentado en todo el expediente que tiene la Procuraduría advirtió al Departamento Administrativo de la Presidencia sobre la falta de resultados en la coordinación entre el Gobierno Nacional, departamental y municipal. No obra en el expediente ningún tipo de reunión donde se haya dado esa coordinación. La inexistencia de la evaluación de los indicadores de impacto, que era una responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación, lo cual anunciamos nosotros iba a llevar al incumplimiento en términos de la solicitud que hizo el gobierno el 8 de marzo de este mismo año, que era simplemente prorrogar el término, el plazo o la fecha, para que no fuera en esa fecha, y por supuesto el Tribunal Superior de Riohacha decidió prorrogarlo para el 12 de julio. Con los elementos de juicio que teníamos nosotros a estas alturas, podíamos predecir que no se iba a cumplir tampoco con el plan de acción, con el mecanismo especial de seguimiento, con las obligaciones que tenían de generar participación a nivel de la comunidad de guayú y tampoco del acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. De tal manera que se puso un nuevo plazo, lamentablemente pues llegó el plazo y seguimos exactamente en la misma. Estamos hablando precisamente de un plazo que se venció hace un mes.
¿Qué nos sorprendió, por ejemplo, de ese informe? El llegar a afirmar que no se hubiera podido avanzar en ese documento porque estábamos en un año de cierre de gobierno, como si los derechos de los niños, que como hemos dicho y están consagrados en la Constitución en el artículo 44, que prevalecen sobre los derechos de los demás, como si los intereses superiores de los niños, que son la prioridad de la política pública, más en este departamento de La Guajira, pudieran subordinarse a tratar de explicar o justificar por qué el gobierno departamental o municipal no le había dado ninguna prelación a la definición de políticas públicas en esta materia. Eso nos sorprendió muchísimo, como nos sorprendió también que se olvidara que el origen de todo esto además es un derecho fundamental. Es la vida de los niños, es el derecho a la salud, al agua potable. Acuérdense ustedes que uno nunca puede olvidar que según el Instituto Nacional de Salud entre 2017 y 2019 han muerto más de 110 niños y la relación de causalidad entre la falta de agua potable, las enfermedades gastrointestinales y la mortalidad infantil es clarísima en este departamento. Por eso lo estamos abiertamente, de alguna manera, expresando en este momento, expresando esa gran preocupación de incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de las órdenes de la Corte Constitucional. Nosotros no podemos permitir que frente a decisiones de los organismos judiciales el Poder Ejecutivo o el Gobierno desacate ese tipo de órdenes que se le están dando por la vía de carácter jurisprudencial, y por eso estamos convencidos que lo que hay que hacer aquí es no darle una prórroga más al gobierno, que es lo que estamos simplemente diciendo abiertamente. La solución de fondo a una crisis humanitaria como de La Guajira no admite dilaciones de ninguna naturaleza. Nosotros no creemos que la solución sea dar otro plazo para que se dé otro incumplimiento, cuando por lo que hemos visto hasta el momento no se han dado ni las coordinaciones, ni se ha visto gran voluntad de cumplir con esas órdenes del Tribunal Constitucional de Colombia. De tal manera que estamos diciendo que ojalá el Tribunal Superior, y así se lo hemos dicho al Tribunal Superior de Riohacha, no le dé una prórroga más al Poder Ejecutivo para que se convierta esto de nuevo en una sin salida en donde seguimos multiplicando los plazos y seguimos incumpliéndole a los niños y niñas de la comunidad guayú. De tal manera que aquí lo importante, y lo decimos también en ese documento, es que en el evento en que se llegue a conceder esa prórroga se condicione a la creación del mecanismo especial de seguimiento. Ese mecanismo especial de seguimiento no se ha dado porque no se ha concertado, porque no se le ha solicitado a la Defensoría del Pueblo ese tipo de acompañamiento. Esa es, digamos, que la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la tutela que interpuso precisamente en términos de la garantía del derecho de las comunidades guayú a tener acceso al agua potable, la Procuraduría. Por tutela de la Procuraduría, la Corte Constitucional acogió las pretensiones de esa tutela, protegió el derecho al agua potable de las niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas de la comunidad guayú, como lo dice la Corte en la definición de esa tutela, resaltó la importancia de la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua. Nos sometió además todo este proceso a la vigilancia para la contratación de un estudio independiente que determine, según lo fijó la tutela, si existe, por ejemplo, lo que es muy importante, una relación causal entre la actividad minera a gran escala y la escasez del agua para la comunidad guayú, y en caso de ser afirmativo, como lo dice la Corte Constitucional, determinar en qué lugares del departamento de La Guajira se da esa afectación. En su recurso la Procuraduría pues señaló lo que todos sabemos, que La Guajira es un departamento con una crisis humanitaria sistémica relacionada con la pobreza extrema y con problemas de salud y nutrición, y que por ende la baja calidad del recurso hídrico, su escasa cobertura y el uso en actividades diferentes al consumo humano, como la explotación minera y agropecuaria, lleva necesariamente a que responda de nuevo, como se hizo en esa tutela, todo el Gobierno Nacional, la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Vivienda, Ciudad y Territorio, Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Nacional de Planeación, por supuesto el Departamento de La Guajira y los municipios de Albania, Barrancas, Fonseca, Atonuevo,
Maicao, Manaure, Uribia y San Juan del Cesar. Lo último en esta materia es que en el día de mañana vamos a solicitarle al Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira que se pronuncie, porque también en ejercicio de lo que hemos logrado a través de las acciones populares, y ustedes han visto lo que logró la Procuraduría por la vía de una acción popular en el caso del escándalo más grande de corrupción de este país, que es la Ruta del Sol, donde hubo también un fallo recientemente de un tribunal arbitral en donde se acogieron las peticiones de la Procuraduría. Fue por la vía de una acción popular de defensa del patrimonio que conseguimos que eso se diera. Y presentamos una acción de carácter popular, una acción que se presentó el año pasado, con el propósito de garantizar de nuevo el servicio y el acceso efectivo al agua. Mañana le estamos solicitando, yo voy a ir personalmente mañana al Tribunal Contencioso de La Guajira para entregarle a la señora magistrada una solicitud de pronunciamiento sobre esa acción popular. Yo creo que nosotros tenemos que seguir actuando con las decisiones de los jueces en las manos, obligando a que se cumplan esas decisiones, porque no tiene ningún sentido que frente a la protección que le ha dado la Corte Constitucional ya reiteradamente, tanto en el caso de la sentencia del 17 como acogiendo la tutela que presentó la Procuraduría, ahora tendría que pronunciarse en el marco de la acción popular el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira. Lo último que quiero anunciarles antes de recibir las preguntas de ustedes es que por solicitud de la Procuraduría, este es un asunto que les va a interesar mucho, el Tribunal de La Guajira ordenó a la Alcaldía de Riohacha suspender giros irregulares al operador del acueducto ASA ESP. ¿Por qué es importante? Porque es muy similar a lo que ha venido sucediendo con otras empresas de aguas en la costa atlántica. Ustedes recuerdan lo que sucedió en el caso de la AAA de Barranquilla, cuando fue el Ministerio Público, nosotros como Procuraduría, los que descubrimos una cantidad de transferencias irregulares que se hacían sin ningún tipo de justificación a patrimonios autónomos del operador del servicio. En esta acción popular instaurada ante el tribunal, nosotros solicitamos como medida cautelar la suspensión de esas transferencias irregulares que se realizan desde el 31 de diciembre del año 2013. Indicamos nosotros en esa solicitud que de acuerdo con la interventoría del contrato, oigan esto, en el periodo comprendido entre 2014 y 2018, el municipio giró más de 22.843 millones a esa empresa sin que existiera un sustento legal o reglamentario que lo justificara. Es decir, la misma práctica y el mismo modelito que funcionó en el caso de la AAA de Barranquilla. Luego, por eso instauramos esa acción popular, como lo hicimos en el caso de Barranquilla, y pues es bastante satisfactorio saber que el Tribunal de La Guajira ordenó a la Alcaldía de Riohacha suspender esos giros irregulares al operador del acueducto de esta ciudad. El tribunal señaló que con la medida cautelar se busca evitar que se prolongue en el tiempo la afectación al patrimonio público que se ha evidenciado, lo que no se podría garantizar si se siguen girando los recursos sin el cumplimiento de las exigencias legales contractuales requeridas. Una vez quede establecida la legalidad de los giros, la Procuraduría vigilará que las inversiones sean debidamente planeadas y ejecutadas. Con eso son los tres anuncios básicos y pues oímos las preguntas de ustedes y pues yo les cederé la palabra a los procuradores delegados para detalles sobre, en primer lugar, el anuncio que estamos haciendo de preocupación en relación con el incumplimiento de la decisión de la Corte Constitucional en materia del estado de cosas inconstitucionales en La Guajira y de algunos otros temas que ya hemos mencionado. Ustedes tienen la palabra. Bueno, como ustedes saben, aquí le voy a ceder la palabra al procurador ambiental. Nuestra gran preocupación sigue siendo con el agua, eso no hay duda, independientemente de que en el marco de la decisión de la Corte Constitucional del estado de cosas inconstitucional sea el gobierno el que determine eso. Ustedes saben claramente que nosotros no somos gobierno, nosotros somos vigilantes del cumplimiento de la ley en esa materia. Lo que nos interesa por encima de todo es que haya un pronunciamiento de fondo en esta materia por parte del gobierno nacional. Luego me parece a mí que frente a todas las acciones que hemos adelantado en esta materia, pues es precisamente la variable ambiental la que se encuentra
detrás de todo eso. Hay estudios técnicos, nosotros no somos los llamados a hacerle recomendaciones al gobierno en esta materia, pero por ejemplo, en el caso de la represa del Cercado y del río Ranchería, dicen los estudios técnicos, no es una recomendación que necesariamente le estamos haciendo al gobierno nacional, existiría la posibilidad de disponer de ese recurso hídrico para efectos del consumo doméstico y de alguna manera encontrar una alternativa para el problema del acceso al agua. Pero en realidad lo que hemos hecho es multiplicar, como ustedes lo han visto, la acción de la Procuraduría en esta materia. Yo les digo, es la quinta vez que yo vengo a la ciudad de Riohacha como procurador y los procuradores delegados han estado permanentemente en contacto, no solo desde el punto de vista de la Procuraduría Delegada para la Infancia en estos casos específicos de la decisión de la Corte, sino obviamente siempre en contacto directo, promoviendo la participación de las comunidades étnicas en todas las decisiones de política pública que se han hecho en esta materia. Procurador, usted decía que no iba a haber más prórroga contra el Poder Ejecutivo por los incumplimientos, por supuesto, que ya tenían en el caso de la sentencia de los derechos de los niños como tal, pero ¿habrá algunas acciones disciplinarias contundentes de parte de la Procuraduría para alguno de los funcionarios a que respondan frente a eso? Sí, pues nosotros lo que estamos es denunciando que aquí ha habido un gran incumplimiento. Nosotros no hemos dado el paso de carácter disciplinario, estamos de alguna manera en una especie de acción preventiva porque nosotros somos parte además, porque así lo fijó la Corte Constitucional, de todo el sistema que tiene que llevar al cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, de los objetivos que señaló el Tribunal Constitucional. Hasta el momento no hemos adelantado ninguna acción disciplinaria, pero lo que sí queremos subrayar es que el Gobierno Nacional tiene que responder en términos del cumplimiento de esa decisión de la Corte Constitucional. Complementando la importante pregunta del colega, resulta que tuvimos un gobernador, la mayoría de los gobernadores han hecho caso omiso de lo que se está planteando aquí de manera muy seria, pero hubo un gobernador que planteó la posibilidad de que la problemática nuestra con relación a los indígenas oriundos, la muerte de ellos, es un problema de usos y costumbres y que de pronto esa gente necesita es fuente de trabajo, entre ellos el puerto ese de Puerto Nuevo, poner a la gente a que trabaje, a los padres de familia, que el problema de pronto no es prácticamente por falta de que el Estado lo tiene abandonado, sino que es un problema, eso lo tiene un gobernador. Pero le voy a decir el nombre del gobernador, Wilmer González Brito. Él dice que es un problema meramente coyuntural, ¿cómo es? Yo creo que no son de recibo ningún tipo de justificaciones que permitan de alguna manera tratar de explicar la negligencia del Estado frente a responsabilidades tan graves como cumplirle a los niños que están por encima de todos los demás en materia de reconocimiento de derechos, y que cualquier tipo de argumento en ese sentido yo lo calificaría como una infamia, empezando por ahí. Eso no tiene ningún sentido, o sea, para eso está la Constitución, que reconoce el ejercicio de los derechos, y cualquier tipo de justificación que le pretenda dar un gobernador o un alcalde al incumplimiento de sus deberes constitucionales, por supuesto implica responsabilidades disciplinarias y debería implicar responsabilidades de carácter penal. Señor Procurador, complacido de su presencia aquí en la ciudad de Riohacha. Sí, yo creo que la responsabilidad es totalmente compartida, pero es obvio que la Corte Constitucional le entregó la responsabilidad de la coordinación y de la articulación al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Eso no exonera a la autoridad departamental ni a la autoridad municipal de cumplir con esa responsabilidad. Es más, yo les contaba que uno de los argumentos que se esgrimen es que este es un año muy complicado porque está terminando el gobierno, entonces uno no le puede exigir a una autoridad terminando el gobierno que le cumpla a los niños y a las niñas de Guayú. El argumento es exactamente al revés, es precisamente porque está terminando que debe darle prioridad a una política pública de esa naturaleza, porque aquí no se trata de decir que son más importantes unas cosas que otras, pero lo claro es que aquí hay una prioridad y una prelación constitucional en relación con los derechos de los niños, y que en el informe de gestión que tiene que hacer gobernador y alcalde saliendo, tiene que incorporar esto de primero, porque esto ha tenido toda la prioridad, porque así lo dijo la Corte Constitucional. Entonces, que no nos venga con el cuento que es que tienen otra serie de prioridades y que están muy ocupados cerrando la gestión del gobierno para ignorar la trascendencia que tiene en este momento el cumplir con esas órdenes de la Corte Constitucional. Esto no es una decisión de un juez de
de una instancia cualquiera, es el máximo tribunal constitucional de Colombia, obligando al Estado y al Poder Ejecutivo a que articule, a que coordine, a que informe, a que haya concertación, a que esté acompañado de la Defensoría del Pueblo, y lamentablemente ninguna de estas cosas se ha dado. Colegas, gracias. Nosotros tenemos una carta, doctora Adriana, que les podríamos, es la carta que le enviamos al Tribunal Superior de Riohacha para que ustedes la tengan.